Bueno, yo soy Camila Cisneros, también soy estudiante de tercer año de la Tecnicatura en Programación. Y como bien dijo Luis, nosotros vamos a estar dándoles estas primeras clases introductorias a Python. Bien. Bueno, para empezar, estos son los contenidos de la clase que vamos a ver hoy. Primero un poco lo que es la instalación, que ya le habíamos dejado un videito, pero le dejamos acá en la diapositiva también los enlaces. Después vamos a ver una parte de introducción para describir un poco el lenguaje, y ahí vamos a ver las características y mostrarles un poco qué es lo que se puede hacer con Python. También vamos a ver, empezar hoy con la sintaxis, a ver cómo podemos declarar variables y los tipos de datos, y también vamos a ver algunas estructuras de control. Y por último vamos a ver unos ejercicios. No sé si ya pudieron instalar o tuvieron algún problema, o no sé si pudieron instalar Python. Hola, buenas tardes. Yo todavía no lo pude instalar. Estoy intentando acá, pero no se me complicó un poco. Bien. Si no, la otra opción que le habíamos dejado era trabajar con Colab en la consola online. También estaba descrito en el video. Los demás no sé si pudieron instalar o necesitan que los ayudemos en algo. Lo que a mí me sale, por ejemplo, viste que pide el Windows con la tecla X, y no me sale ese que dice desarrollo para poder, o sea, como que me sale que no existe el documento ese. El Windows PowerShell. Y bueno, ahí no me sale nada. Me dice no se puede encontrar el archivo y bueno, y de ella no sé cómo continuar ahí. Eso era para ver si tenéis Python. Sí. Si no, fíjate si podés usar Colab o si no, deberías ir a la página de python.org para descargarlo. Bien. Bueno, Hay sí, algunos. yo lo descargué y lo instalé, digamos, pero ahora lo que me falta es el instalar el Spider que me sale. Claro, bueno, ahí deberías ir también a la página de spider.org y también es sencillito, es descargar el instalador y más o menos como le mostraba en el video. Bien, ahí veo que algunos chicos ya lo tienen instalado. Bueno, les voy mostrando un poco, les voy describiendo un poco las características de Python. Primero, es un lenguaje de propósito general,
es decir, que está diseñado para resolver distintos problemas, como ser cuestiones de web, de machine learning, desarrollo móvil. También es un lenguaje interpretado. Nosotros tenemos lo que sería el lenguaje máquina y Python es un lenguaje de alto nivel. Lenguaje máquina es el lenguaje que entiende la computadora. Entonces nosotros escribimos instrucciones en un lenguaje entendible para nosotros. Entonces tiene que haber un traductor que traduzca esas instrucciones para que sean entendibles para la computadora. En este caso, estos traductores son el compilador y el intérprete, que son los que tienen que traducir esas instrucciones. Y de aquí que tenemos distintos tipos de lenguajes. El compilado, que utiliza el compilador de por medio, el interpretado, que es en el caso de Python, y tenemos el intermedio, como ser Java, por ejemplo, que como dice aquí, se compila el código fuente a un lenguaje intermedio y este se ejecuta en una máquina virtual. Después tenemos también que es multiparadigma. Los paradigmas son, como dice aquí, los diferentes estilos de usar la programación para resolver un problema. Es decir, es un modelo de programación que nosotros usamos para resolver el problema. En el caso de Python, este soporta varios paradigmas. Podemos utilizar tanto lo que es la programación imperativa, como la programación orientada a objetos, o también la funcional y paralela, entre otros paradigmas. También tenemos que es multiplataforma, es decir, que se puede usar en distintos sistemas operativos, como ser Windows, Linux, y también en distintos dispositivos, una computadora, una notebook, e incluso en el teléfono, que le habíamos dejado una aplicación por si quieren verla también. Bien, ¿qué se puede hacer con Python? Con Python podemos, por ejemplo, programar scripts que se vayan a ejecutar en una placa Arduino. También tenemos sistemas de cómputo para todo lo que es el álgebra, sistemas matemáticos, como por ejemplo SageMath, que están desarrollados con Python. Después también tenemos que podemos hacer aplicaciones web, como aplicaciones de escritorio y desarrollar interfaces gráficas de usuario. Por ejemplo, aquí hay algunas muy conocidas, como son Pinterest, Spotify, Instagram y Netflix. También podemos desarrollar videojuegos 2D de una manera fácil y sencilla, utilizando Pygame en este caso. Y también podemos hacer otras cosas como accesar a bases de datos relacionales y también no SQL. También lo que es la ciencia de datos, machine learning, programación paralela y el procesamiento de imágenes. Todo esto lo podemos hacer utilizando Python. Bien, ahora vamos a empezar con un poquito de lo que es la sintaxis. No sé si ya pudieron instalar o ya tienen todos instalados. No sé si... Bueno, los que me dijeron que ya lo tienen instalado, los demás... Bueno, igual les voy mostrando lo que... Yo por ahora todavía no. Bien. ¿Tuviste algún problema o vas más o menos bien? Estoy descargando ahora el Spider, digamos. Bueno. Yo creo que ya está. Bien. Vamos viendo igual un poquito. Para asignar variables tenemos que utilizar el signo igual. Esto es parecido a lo que hacíamos en PCInt. El valor se va a asignar a la variable con este nombre, digamos. Después tenemos un poco lo que son comparación de variables. En este caso tenemos los dos signos igual para ver si una variable es igual a otra. El signo menor, en este caso variable 1, para saber si variable 1 es menor que variable 2. Y el signo mayor para ver si variable 1 es mayor que variable 2. También se pueden combinar, después vamos a ver más adelante. También, bueno, cabe destacar que Python es case sensitive, es decir, que distingue entre mayúsculas y minúsculas. Entonces, si yo tengo una variable, que en este caso está toda escrita con minúscula, va a ser distinta a otra que yo escriba, por ejemplo, con la primera con mayúscula. Eso quiere decir que sea case sensitive.
Y bien, vamos al punto de declaración de variables. Vamos a ver que en Python no es necesario declarar las variables, como en otros lenguajes sí. En este caso, en Python no hace falta, ya que el tipo de dato asignado a las variables se define en tiempo de ejecución. Es decir, cuando yo ejecuto un programa, ahí en el momento de ejecución el intérprete va asignando a la variable el tipo de dato. Bien, ¿y qué tipos de datos tenemos nosotros en Python? Los tipos de datos que tenemos son enteros, reales, los que tienen coma, digamos. Tenemos también el tipo de dato lógico y el tipo de dato cadena. Ya vamos a ver más adelante cada uno. Y para la entrada y salida tenemos por un lado la operación input, que sería como el leer de PCInt, y la operación print, que sería el escribir para mostrar mensajes por pantalla. Lo primero que vamos a hacer, y voy a empezar a mostrarles un poco el entorno con el que vamos a trabajar, que es Spider. Vamos a imprimir un hola mundo, que lo tendríamos que hacer con print hola mundo, utilizando la función print. Y aquí esto es Spider, que le habíamos recomendado que instalen. Bueno, para correr el código del script, primero nos va a pedir que lo guardemos. Entonces acá, por ejemplo, yo lo voy a poner primera clase. Y vamos a ver que una vez que corra el archivito, todos los archivos de Python van a tener la extensión .py. Y una vez que corramos el archivo, nos muestra por consola hola mundo. No sé si lo que los tienen instalados lo pueden ir haciendo si quieren para ir probando. Y después la línea de comando, bueno, para ingresar valores, por ejemplo, voy a ingresar una cadena, era la línea input. Cuando yo ejecute este código, primero nos va a mostrar ahora mundo y después se queda esperando a que yo ingrese algo. En este caso voy a ingresar mi nombre. Y no nos muestra nada porque para que nos muestre algo tendríamos que colocar también print y la variable en este caso. Ahora sí, si ejecutamos de vuelta y yo coloco mi nombre, me va a mostrar mi nombre de vuelta. Bien, ahora vamos con los... No sé si vamos bien hasta ahora. ¿Tienen alguna duda? Bueno, vamos a empezar a ver los tipos de datos. En este caso, empezamos con los enteros. El tipo de datos para representar enteros en Python es int. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera ingresar un entero, la función input me devuelve siempre una cadena, digamos. Entonces yo para que esta variable asignada sea un entero, necesito utilizar esta funcioncita int que me convierte el tipo de dato ingresado en un entero justamente. Entonces, por ejemplo, ingresemos un valor entero y después mostremos el número por pantalla. Entonces vamos a hacer x igual a... Ahora en esta función, para que nos ingrese un número, tenemos que convertirlo a entero con la funcioncita int. Y después, utilizando print, vamos a mostrar el numerito. Entonces ahí el intérprete de Python se queda esperando a que yo ingrese un número. En este caso vamos a ingresar 15. Y vemos que lo muestra. Ahora, la función print lo que hace es mostrar solo cadenas. Si yo quiero mostrar un mensaje y unir y mostrar también un número entero, lo que tengo que hacer es convertirlo a string.
Entonces, por ejemplo, hagamos print, llevamos una cadena, y si nosotros intentamos mostrar directamente así, nos va a dar un error. Entonces ingresemos un número, nos da un error. Por eso que primero tenemos que convertir a cadena el numerito para mostrarlo por salida. Y ahora sí, si ingresamos 15, nos va a devolver que el número ingresado es 15. Bien. Las operaciones que tenemos entre enteros, tenemos la operación de suma, resta, multiplicación, división y potencia. Y los operadores son los siguientes. Para la suma, acá voy a declarar una nueva variable. Bueno, voy a declarar dos números. Voy a definir una tercera variable que se llame suma. Que va a ser número 1. Y vamos a utilizar el operador suma, que es utilizando el signo más, y que va a sumar estos dos números. Entonces, acá vamos a mostrar, la suma es, y vamos a mostrar suma. La suma es 35. Después también tenemos la operación resta, en este caso con el signo menos. Y tenemos que la resta es 5. Y también podemos, el operador de multiplicación, y en el caso de la división de números enteros, el operador que tenemos para la división de números enteros es con barra invertida, pero dos veces. Ya vamos a ver que para los reales se utiliza una sola vez. En este caso la división es 0, porque este número es menor que este, entonces me va a dar 0. Pero si yo, por ejemplo, pusiera 45 y quiero dividir dos enteros, no me va a dar con decimales, sino me va a dar valores enteros. Por eso que este es el operador para dividir entre valores enteros. Y por último, la operación de potencia, que se hace con este signo. Entonces, si yo quiero poner 5 al cuadrado, me va a dar 25 el resultado. Ese sería el tipo de dato entero. Después también tenemos lo que son los reales. En este caso, float es el tipo de dato para expresar números reales. Y al igual que con los enteros, tenemos que convertir la entrada, que viene como cadena, en un número de punto flotante. Y lo mismo para mostrar el mensaje por pantalla. En este caso, las operaciones que tenemos entre reales son también la suma, la resta, la multiplicación, y en el caso de la división, utilizamos una sola barra invertida. Entonces, vamos a ver que si ahora yo divido dos enteros, la división va a resultar en un número real. Entonces, la división me da 2,5. Y si yo tengo un número también real, también me va a devolver un real. Esa es la única diferencia entre las operaciones, entre real y entero. Después también tenemos los números, el tipo de dato lógico. En este caso, booleano, bool, es el tipo de dato utilizado para representar variables lógicas. Este tipo de dato también ya lo habíamos visto, que tiene solo dos valores posibles, que serían verdadero y falso.
Y estos tipos de datos son los que vienen, los que podemos usar, lo que vienen son instancias, digamos, del tipo booleano. Entonces nosotros podemos declarar una variable como true o como false. Y los operadores que tenemos son el operador AND y el operador OR. El operador AND me va a devolver verdadero si los dos tipos de datos que yo estoy comparando son verdaderos. O sea, me va a devolver verdadero, si yo tengo una variable verdadera y otra falsa, me va a devolver falsa. Me va a devolver verdadero solo cuando las dos variables sean verdaderas. El tipo OR me va a devolver falso solo cuando las dos sean falsas. Es decir, si yo tengo una variable que es verdadera y otra falsa, como es un no, y una de las dos es verdadera, me va a devolver verdadero. Y después tenemos el operador NOT, que es un operador unitario. Con este valor yo puedo cambiarle el valor a la variable. Entonces, si yo tengo verdadero y le pongo el NOT, me va a devolver falso. Y si tengo falso, me lo va a convertir a verdadero. Bien, ahora vamos a ver lo que son las estructuras de control. Para eso va a presentar mi compañero. Bien, ahora les comparto. Perdón, no sé si tienen alguna duda o hasta aquí, algo que quieran consultar. Como vemos es la primera parte y es bastante simple. En sí, Python, los datos elementales, los tipos de datos más básicos que tiene no son muy complicados, soportan bastantes cosas, así que em, lo más fuerte lo vamos a ver, digamos, en la clase siguiente, que van a ser listas y cadenas, así que hoy tratamos tan solo de hacer una analogía en lo que ya vieron antes, que fue PCInt, y lo que es Python. Son bastante similares en ciertos sentidos y ahora, ahora que veamos estructuras lo van a notar. Eh, las estructuras de control. Bueno, las estructuras de control, como ya había dicho, ya las vieron en PCInt. Eh, y Python de manera nativa cuenta con estas tres estructuras, que son eh, elif, else, que comparten la misma funcionalidad, que nos permiten elegir entre una o n opciones para continuar con nuestro código. For, bueno, nos permite iterar de manera repetitiva una porción de código, una secuencia de instrucciones, un bloque de instrucciones. Y while, bueno, nos permite también iterar, nos permite repetir un bloque de instrucciones siempre y cuando se cumple una condición. Estas tres estructuras de control necesitan de que se cumpla una condición lógica para seguir funcionando. Es más o menos lo que habían visto antes. Eh, esto es, en Python tiene cierta particularidad que también la comparte con PCInt, que es que utiliza indentación para reconocer las líneas que dividen los bloques de instrucciones. Es decir, eh, un bloque de instrucción se diferencia o se separa de otro o está anidado dentro de otro eh, cuando tiene un espacio o una tabulación, en el caso de Python, entre ellos. Es decir, que este es el bloque este es un bloque que está anidado dentro de este y bloque 3 está anidado dentro del bloque 2 a su vez. Bueno, es importante para seguir la secuencialidad del código eh, y que no les parezca muy complicado porque o sea, es bastante sencillo de explicarlo y lo vamos a ver cuando vayamos instanciando estas estructuras. Bueno, uy, bien, para comenzar con el bloque de selección o if, nos permite, como dije, elegir a partir de una condición si se va a ejecutar o no un bloque de código.
Si tuviéramos más de una condición, necesitaríamos de usar la palabra reservada del if, y si no se cumple ninguna de estas condiciones, utilizamos else. Entonces, sí o sí se va a ejecutar este bloque de código, este bloque de instrucciones, si es que no se cumplieron estas dos condiciones. Por ejemplo, dado un número natural x, mostrarlo acompañado de un mensaje que indique si este x es positivo o no. Esto, como ven, es psaint, está sacado de psaint y es un ejercicio que habían hecho antes. Y ahora vamos a hacer la analogía, lo vamos a convertir al lenguaje Python. Eh, Se está viendo bien, ¿no? Que- Sí, Ok, sí ok. se ve bien. Sí, sí, sí. Muy bien. Entonces, eh, volviendo a lo que es psaint. Si este número x era mayor que cero, entonces mostrábamos por consola que este x, que este número natural, es positivo. Y bueno, y si no es mayor que cero, por lo tanto, no es positivo, sería negativo, o bien cero. Entonces, eh, en Python necesitaríamos ingresar este número natural o entero, por eso le declaramos este tipo. Bien, ok. Entonces, eh, es bastante sencillo de ver que en Python tan solo vamos a requerir de la palabra reservada if para convertir esta instrucción. Entonces decimos que si este x es mayor que cero, eh, aquí lo muestro, debemos hacer una tabulación para mostrar que esta instrucción, este bloque de instrucción se va a ejecutar si se cumple esta condición. Entonces, deberíamos mostrar por consola que este x es positivo. A ver, lo vamos a ejecutar. Nos pide que ingresemos el número, 10 por ejemplo. Como ven, muestra que 10 es positivo, lo cual es correcto. Eh, Muy bien. ¿Y qué pasa si no es positivo? Entonces, si no es positivo, si no fuera positivo, en Python tendremos que usar la palabra reservada else para el si no, y luego ejecutaríamos el bloque de instrucciones correspondiente. Luis, ahí los Sí, chicos te piden que hagas un zoom con control más, creo que puedes agrandar. sí, 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 disculpen. Aquí. Entonces, ejecutamos de vuelta. ¿Se ve bien ahí? Sí, se Ok, ve más ok, grande. perfecto. Muy bien. Entonces, probamos de vuelta. Por ejemplo, Con la consola, si no me equivoco, puedes hacer lo mismo. sí, sí, sí. Como ven, -5 no es positivo, lógicamente, y mostramos el mensaje. Entonces, aquí vemos la indentación en Python. Es exactamente igual que en psaint.
necesitamos de poner una tabulación antes de cada bloque de instrucciones. Si no lo pusiéramos, como ven, tenemos un pequeño error. Porque Python no sabe dónde continúa nuestro código. Entonces, siempre es importante que luego de poner alguna estructura de control o más adelante alguna función o demás, todas las instrucciones que deben ejecutarse, si se cumple esta condición, tienen que ir tabuladas a la misma altura. Por ejemplo, yo podría mostrar primero... Uy. Yo podría, por ejemplo... Uy, ¿alguien pregunta algo? Se indica inicio y fin de cada estructura. Sí, exacto. Volvemos aquí. Sí, de vuelta. Aquí, como vemos, primero se ejecutaría esta línea de código y luego esta. Una vez más, si no ponemos una tabulación, tenemos un error. Entonces, esta porción de código, este bloque de instrucciones, comienza a partir de esta tabulación, a partir de este espacio, y termina cuando termina la tabulación, es decir, cuando comienza este else. No sé si se entiende, creo, no sé si es que me expliqué bien. Sí, sí, sí. A ver. Funciona también con control más, creo. Sí, sí. Ahí está. Bien. ¿Hay dudas? Ok. De momento no. Bien. Entonces, continuando. Por ejemplo, eh, dados dos números naturales, A y B, o dos números enteros, A y B diferentes, mostrar cuál es mayor de los dos. Esto también podemos hacer una analogía entre PCInt a Python y simplemente convertir el código. Entonces, uy, ¿cómo lo haríamos? Una vez más, hay que ingresar estos dos valores. Valor A. ¿Ves? Vas a Sí. tener que volver a agrandar también ahí en el archivo. Uy, sí, sí, sí. Disculpen. Muy bien. Entonces, una vez más, aquí tenemos un bloque sino en el caso de PCInt. Entonces aquí necesitaríamos un if-else, igual que como hicimos antes. Si condición, si A es mayor que B. Una cosa que no resalté, eh, todas las estructuras de control, luego de poner
el correspondiente nombre de la estructura y su condición necesitan terminar con dos puntos. Y luego sigue el bloque de código, el bloque de instrucciones que tienen que ejecutar. En este caso es mostrar un mensaje. Este sería un print de KS. A es mayor que B. Y el caso del else, voy a copiar esto. Una vez más, la palabra reservada else y else no lleva condición, así que simplemente cerramos con dos puntos. Y luego el bloque de instrucciones. A es menor que B. Ejecutamos. Y tenemos que 20 es menor que 30, efectivamente. Efectivamente eso es verdad. Y ahora volvemos a ejecutar. 30 es mayor que 10, correcto. Eh, bien, bien, bien. ¿Qué pasa si... Ahora, ¿qué ocurriría si alguno de estos es cero? O si son iguales, por ejemplo. Son iguales, disculpen. Eh, ¿Qué pasa si A es 10 y B es 10? Bueno, aquí lógicamente hay un pequeño problema porque esto no sería verdad. Entonces necesitamos agregar una condición más, o sea, una posibilidad más. Eh, si, si A no fuera ni mayor ni menor, entonces tendría que ser igual a B. Para agregar una segunda condición, o una tercera o una cuarta condición, eh, utilizamos la palabra reservada el if y bueno, y luego la correspondiente instrucción, entonces, la correspondiente condición. Entonces, A es igual a B. Entonces, usamos el doble igual para la comparación y acá mostraríamos un mensaje. Y volvemos a ejecutar. Entonces, en este caso, si fueran iguales, muestra el mensaje correcto. Eh, bueno, eh, el bloque, la secuencia, disculpen, la estructura de control, el if, se utiliza para cuando necesitamos utilizar más condiciones. No nos alcanza solo con una. Em, si nosotros necesitáramos poner otra más, tan solo agregamos otro elif y acá, bueno, ponemos la correspondiente condición. Podemos usar los paréntesis para poner la condición dentro, pero en este caso en particular no es necesario. Así que por lo general yo no lo agrego, pero eso es costumbre, depende de cómo es que ustedes trabajan con el lenguaje. Bueno, les voy a pasar el código.
Muy bien. De momento se va entendiendo. Bien, bien. Perfecto. Em, bueno, aquí hay otro ejercicio. Dados dos números A y B, con B distinto de cero, mostrar si B es un divisor de A. Em, bueno, para este caso necesitamos usar una operación particular que no la mostramos hasta el momento. Em, y bueno, ¿cómo haríamos para saber si A es divisor de B? Bueno, ¿cómo lo puedo mostrar? A ver, si A es un... Si, si B es divisor de A, quiere decir que el resto es cero, básicamente. O sea que la división es exacta. O sea, por ejemplo, eh, 5 es divisor de 10, porque 5 dividido 10, 10 dividido 5 es resto cero. Eh, 10 es divisor de 10 también. 2 es divisor de 10. 10 dividido 2 tiene el resto cero también. Así que, bueno, es bastante fácil de entender, ¿no? Em, bueno, ¿y cómo preguntamos por el resto en Python? Bueno, nosotros disculpen, voy a copiar esta porción de código. Tenemos nuestro A y nuestro B. ¿Cómo sabemos si B es divisor de A? Bueno, deberíamos preguntar si A dividido entre B, o sea, utilizamos el operador porcentaje. Luis, no te olvides de agrandar la letra. Sí, 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 disculpen. Eh, muy bien. Utilizamos este operador y entonces acá preguntamos. Eh, lo que obtenemos de aquí es el resto entre A dividido por B. Eh, y si este resto, es decir, lo que resulta de esta operación es igual a cero, entonces B va a ser divisor de A. Muy bien. Entonces, luego simplemente mostramos un mensaje. Acá. Y en el caso que no se cumpliera esta condición, que el resto que no fuera una división exacta, eh, pues B entonces no sería divisor de A. Bueno, probamos el código. Habíamos dicho 10 dividido entre 5. Y sí, 5 es divisor de 10. Uy. Por ejemplo, 12 dividido entre 3. Exacto. Siempre tomando en cuenta la condición de que B sea distinto de 0, porque no podemos dividir por 0. Es, bueno, es bastante lógico. Eh, y bien, creo que con esto ya les paso el código. Creo que con esto ya más o menos vimos lo que es la primera estructura de control, lo que es el if, else, el if y cuándo usarla. Así que podemos continuar. Bien, el bucle for. Eh, bueno, en Python
podemos, si necesitamos repetir una instrucción, un bloque de instrucciones, eh, hay varias maneras de hacerlo. Particularmente for nos permite iterar o repetir un bloque de código si es que conocemos, si es que conocemos la cantidad de veces que se va a ejecutar, o si simplemente conocemos los límites o el rango en el que se tiene que ejecutar esa instrucción. En un momento me explico mejor. Lo vamos a ver con un pequeño ejemplo. Una vez más, en PCInt, eh, por ejemplo, dados n números, determinar y retornar el menor de todos ellos. Entonces, nosotros tenemos que ir desde un valor inicial hasta un valor final y con un paso. Es exactamente lo mismo en Python, solo que esta es la sintaxis que debemos seguir. Eh, Esta es la variable que va a iterar el i, nuestro índice, eh, un valor inicial, un valor final y el paso que va a seguir el bucle. Entonces, luego simplemente dentro es el bloque de instrucciones que tenemos que ejecutar. Bueno, entonces ingresaríamos un número mediante input y luego procedemos a utilizar el bucle, a declararlo. Tenemos que ejecutar un bucle for con un índice i que va a ser el que va a iterar. Uy, no he declarado n. Acá está. Este es n. Y con un paso que en este caso es 1. Es decir, que vamos a ir ingresando y probando si este número es el menor de todos a paso 1. Y bueno, ahora sí. eh, Sería, voy a cambiar el mensaje. Y este sería el valor que actualmente vamos a controlar. Entonces, eh, Luis, de sí. nuevo hacerle zoom. Ay, perdón, en serio, es que estoy algo distraído. Disculpe. Bien. eh, entonces, como vemos, para determinar el menor de todos, nosotros podríamos suponer que el primero que nos llega ya es el menor, entonces simplemente ingresamos los X desde aquí. Entonces, esto lo podemos hacer desde cero, de hecho no es necesario, pero tendríamos que ir a n-1. Bueno, no es muy importante. Entonces, eh, una vez más, si
pasamos a un bloque if en el caso de Python. Entonces, si el primer, si estamos en el primer valor, doble igual, entonces solamente nos han ingresado un número, por lo tanto, este sería el menor de todos. Si no fuera el primer elemento, entonces deberíamos preguntar si este nuevo valor ingresado es menor que el menor. Entonces, anidamos este otro bloque if. Una vez más, volvemos a tabular y anidamos nuestro siguiente condicional, la siguiente selección que tenemos que realizar. Si nuestro x es menor que el nuevo menor, entonces ahora es igual al x ingresado. ¿Y qué pasa si no es menor? Pues nada, solamente no hay que volver a actualizar el menor. Y bien, con eso ya tendríamos nuestro bucle for. Como ven, es bastante más simple o es bastante más reducido el código en Python, ya que es un lenguaje que es bastante libre en ese sentido. O sea, con pocas líneas de código y pocas instrucciones podemos hacer un mismo programa que tenemos en otro lenguaje. Eh, eso es muy bueno en el sentido que podemos revisar nuestro código, analizarlo de una manera más sencilla, es decir, que no va a ser más manejable. Y bueno, al final mostraríamos el menor de todos, para comprobar que el código está bien ejecutado, más que nada. Muy bien. Ejecutamos con 4 números, por ejemplo, 10, 20, 7. Y bien. Aquí ya vamos a ver algo que quiero dejar en claro. Como vemos, el 7 es el menor de todos. Sí, el código se ha ejecutado bien. Está funcionando correctamente. El problema es que yo le dije que le iba a ingresar 4 números. Y solamente me pidió 3. ¿Qué ocurre? Eh, este rango o estos límites eh, depende de cómo se definan. Es decir, nosotros estamos en... el código va a llegar con el índice 1, que lo tenemos acá. Disculpe, no sé si esto también le puedo hacer zoom. No, creo que no. Bueno, a ver. En una primera instancia, nuestro índice, nuestro, eh, nuestro índice I nos va a decir que estamos en la primera instancia, es decir, que estamos ingresando el primer número, correcto. Luego para 20 iba a ser igual a 2. Iba a ser igual a 2, entonces va a preguntar por este lado y no va a pasar nada. Luego iba a ser igual a 3 y nuestro x es 7 y va a preguntar si 7 es menor que 10. Es correcto, entonces va a actualizar el menor. ¿Qué va a pasar luego? Luego de eso, y se va a incrementar en 1 más porque el paso es de 1 y va a ser 4. 4 es exactamente igual al n que nosotros le ingresamos, entonces va a salir de este for. Es decir, cuando nuestro índice,
cuando nuestro inicial sea igual al final, va a terminar el código. Entonces no se va a ejecutar, no se va a volver a ejecutar este bloque de instrucciones. Por eso eh, deberíamos ingresar con 0. O sea, deberíamos comenzar a partir de 0. Uy, vuelvo a ejecutar el código. Bien, y 3, por ejemplo. Y como vemos, 3 es el menor de estos números. Y ahora sí me ha pedido ingresar 4 números. Eso es importante para que básicamente el rango em, toma este intervalo sin incluir el último. Es decir, que si le decimos que vaya hasta 4, no va a tomar el 4. Por eso o comenzamos desde antes o incrementamos este índice en 1. Es algo a tener en cuenta básicamente. Luego igual lo vamos a ver la clase que viene con más detalle porque vamos a tener que trabajar con listas, así que no se preocupen. No sé si se entiende. Sí, sí. Disculpen lo de la... Disculpa, Osvaldo, lo de la pantalla, pues me voy a acordar de hacer zoom. Bien, perfecto. Les paso la porción de código. Bien. Bien, si se entiende, entonces continúo con la última estructura de control, que es el while. No estoy seguro si llegaron a ver while en PCInt, pero bueno, em, así como for nos permite iterar una cantidad determinada de veces, o sea, repetir una cantidad conocida de veces un bloque de instrucciones, while también nos permite iterar sobre un bloque de instrucciones, pero siempre y cuando se cumple una condición. Es decir, que acá nosotros no conocemos exactamente todas las veces que se va a repetir esto, todas las veces que se va a repetir este código. Entonces, igual que con todas las otras estructuras de control, necesitamos una condición, como en if, básicamente. Así que creo uno nuevo. No me olvido el zoom esta vez. Em, y bueno, el ejemplo que vamos a ver es este. Em, Escribir un programa que solicite el ingreso de una cantidad indeterminada de números mayores que 1, y, es decir, 1, 10, 20, así, todos los positivos mayores que 1, y finaliza cuando ingresamos un 0. O sea, no sabemos cuántos números nos van a ingresar, sino que cuando nos mandan un 0, ahí terminamos. Pero en principio no sabemos eh, cuántos números nos han ingresado de entrada. Y luego tenemos que imprimir la cantidad de números pares ingresados. Es decir, nos ingresan un número, tenemos que determinar si este número es par o no, y luego contarlo si es que es par. Este es el caso de PCInt, que utilizaríamos el bloque mientras. Muy bien. Entonces, mientras el número que nos ingresan sea mayor que 0. Puede ir sin los paréntesis. Muy
Entonces, tendríamos que ingresar un número. Si se cumple esta condición, quiere decir que no terminamos el código todavía y tenemos que determinar si si este es par o no. Si no me equivoco, en PCInt vieron cómo determinar si un número es par, que básicamente es si su resto es igual a cero al dividirlo por 2. O sea, en caso de Python sería, en vez de un bloque sí, sería if, si este número ingresado, uy, dividido entre 2, tiene resto 0. Si ese es el caso, entonces deberíamos contarlo. Y para contarlo, voy a usar una variable sum, uy, una variable suma. Es verdad. No utilicen sum para llamar a una variable porque es una función es una palabra que ya está reservada por Python, que ya tiene una funcionalidad. Igual luego lo vamos a ver en listas también, así que no se preocupen. Bueno, al principio del código no tenemos ningún número par, así que a ver, le voy a llamar pares. Y acá sería pares más 1, básicamente. ¿Ven? Es bastante más pequeño el código. Y nada más. Una vez que terminamos con esto, deberíamos actualizar nuestro X. Es decir, que ingresen un número nuevo. Dado que cuando termina este bloque de instrucción, esta porción de código, volvemos al while. Es decir, termina esta instrucción y volveríamos al while. Y el X no ha cambiado. Así que, una vez más, tenemos que volver a hacer esto. Tenemos que volver a pedir un nuevo X. Y eso sería todo, básicamente. Y bueno, mostramos por consola. Es esta. Muy bien. La cantidad de pares ingresados es pares. Bien. Entonces ingresamos un número. 10, por ejemplo. 5, 3 y 4. Y bueno, y dijimos que terminamos con un 0. Bien, entonces la cantidad de pares fue 2, es decir, 10 y 4. Perfecto. Volvemos a ejecutar el código para mostrar otro ejemplo. ¿Qué pasa si yo ingreso 0 en un principio? Bueno, la cantidad es 0, porque nunca entra al while, es decir, nunca se cumplió esta condición. Y como ven, en Python es bastante más sencillo, bastante más reducido el código que en PCInt, por ejemplo, aunque son lenguajes muy similares. Eh, no sé si se entiende de momento, estos serían las tres estructuras de control de Python que vamos a estar utilizando bastante, en verdad. Las son, no son prescindibles, la verdad, para todo lo que vamos a ver, así que necesitan conocerlas. A ver, voy a copiar el código. Muy bien. Vamos bien de momento, ¿no? No tienen dudas acerca de esta última estructura.
Bien. Ok, ok. Sí, bastante sencillo de momento. No, no es tanto, es bastante relacionar un poco lo que habíamos visto antes. Muy bien. Em, Continuamos con esto. A ver, un segundo ejemplo. Escribir un programa que almacene una contraseña y pregunte al usuario por la contraseña hasta que la introduzca correctamente. Es decir, eh, nosotros tenemos una contraseña ya hardcodeada en este caso, lo que sería, ya está predefinida. Nosotros la definimos por consola y le damos un valor estático. Y, y luego pedimos que nos ingresen una nueva contraseña por consola. eh, y controlamos que sea correcta. Hasta que no sea correcta, o sea, mientras no sea correcta, vamos a seguir pidiendo la contraseña o sí, vamos a mostrar este mensaje de que está mal escrita. Una vez que salimos de este mientras, significa que la contraseña que nos ingresaron es igual a la que teníamos nosotros predeterminada, a la que le habíamos dado un valor fijo. Entonces, mostramos el mensaje de bienvenida. Muy bien. Es bastante sencillo, así que em, bien. No sé si se quiere animar alguno a ver el código o demás. No es muy complejo, igual les muestro un momento esto. Bien, bien. Igual al final tenemos algunos ejercicios para que trabajen ustedes, así que sería lo mejor tal vez que vayamos desarrollando esto. Bien. Como ven, ya Spider autocompleta algunas de las funciones que tiene instaladas, así que no deberían perderse con eso cuando las veamos más adelante. Bueno, 1, 2, 3, 4, por ejemplo. Y ahora, dijimos que mientras la contraseña que tenemos sea distinta distinta de una contraseña que nos ingresan, entonces eh, tendríamos que hacer una porción de código. Entonces, nos ingresan una... Nos ingresan una contraseña y la comparamos. Bueno, para el símbolo de comparación, el operador de comparación para distintos es una barra y el igual.
A ver, hago zoom, disculpen. Entonces, mientras sean distintas, mientras sea distinta la contraseña que me ingresan a la contraseña que ya tengo predefinida, que en este caso es 1, 2, 3, 4, debería mostrar un mensaje y pedir que la reingrese. Entonces, vamos a hacerlo directamente. Y bueno, y al final mostramos un mensajito. Bien. Aquí no es necesario usar la función str porque en principio el usuario lo vamos a ingresar como una cadena de texto, así que... Ay, perdón, esto de acá creo que era con la otra barra. ¿Es posible? No, es con este, es verdad, es verdad. Disculpen, disculpen, no, no es con la barra, es con el signo de exclamación. Me confundí con otra sintaxis. Eh, muy bien. Entonces mi usuario, Luis, y mi contraseña, 1, 2, 4, por ejemplo. Como ven, me equivoqué, tendría que volver a ingresarlo. Y me muestra el mensaje de bienvenida. Cuando son iguales, no se cumple esta condición y salimos del bloque while. Bastante sencillo, bastante más reducido que lo que sería el código en PCInt o en otros lenguajes también. Más que nada porque, como vimos, la indentación nos permite saber cuándo comienza y cuándo termina un bloque, entonces no es necesario poner estas líneas de código de fin, así que las estructuras de control en PCInt son más engorrosas en ese sentido, o sea, hay que poner una línea más, pero bueno, es un punto a favor que tiene Python. Lo mismo también con el código, necesitamos decirle eh, cuándo es que comienza nuestro script y cuándo es que termina. Así que, eh, bueno, eso sería más o menos estos serían más o menos unos ejemplos que tenemos sobre estructuras de control. Eh, Son 4:30, no sé si tenemos un par de ejercicios más y con eso ya más o menos iríamos cerrando lo que es la introducción. Como ven, no es muy complejo tampoco. Es más que nada adaptarse a lo que estábamos viendo en PCInt y tratarlo con una nueva sintaxis, o sea, con una en un nuevo lenguaje, con nuevas reglas, pero al final de cuentas son muy similares. Así que no sé si quieren que veamos un ejercicio más. mm, no sé si quieren elegir uno de aquí y lo revisamos. Lo revisamos entre todos o podemos ir cerrando. Igual esta clase es bastante tranquila. Si tienen dudas o lo que sea, eh, pueden ir sacándosela ahora. No sé si todos terminaron de instalar el IDE o si tuvieron problemas con eso también.
Ok, ok. Eh, Vemos un último ejemplo entonces. Eh, luego luego subo la diapositiva al repositorio en GitLab. Vemos uno más. No sé cuál prefieren de estos. Bueno, elijo yo entonces. El uno, ok. Bien. Eh, dos números. ¿Sí? Liz, una pequeña acotación. Ahí vas a necesitar también la longitud de los lados Eh, para el perímetro. sí, sí, sí. Sí, 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 disculpen, acá hubo un pequeño error, sí. Perímetro y área. El ejercicio era para área, supongo. Sí. Sí. Ah, bien. Entonces, tenemos que determinar perímetro y área de un triángulo. Dados, base, altura. Eh, claro, claro. Acá hubo un pequeño problema. Si fuera un triángulo equilátero, esto no es necesario, ¿no? O sea, nos alcanza con base y altura nada más. No está esa pequeña aclaración. De hecho, no tiene por qué ser un entero, puede ser un flotante. Puede ser de cualquier dimensión el triángulo, la base o la altura. Esto es muy, muy sencillo, ¿no? Y bueno, bueno, voy a mostrar el mensaje antes. Bueno, si suponemos que es equilátero, simplemente es la base o uno de los lados por 3. Si no, em, deberíamos ingresar lado 2 y lado 3. Esto es un pequeño error que tuvo la consigna, así que bueno, suponemos que es
suponemos que es equilátero, así tampoco no hago mucho más engorroso esto, así que creo que igual se entiende bastante fácil. Bien, ejecutamos. Por ejemplo, altura 10 y sería de el área de 25 unidades de área y de 30 de perímetro. Da igual, esto puede estar medido en centímetros o demás. Esto depende, depende de la representación que ustedes tengan para el ejercicio también. Eh, es un ejercicio bastante simple, así que les voy a pasar el código. Y bueno, eligieron uno bastante sencillo para resolver. Eh, bueno, como ven, no es muy complicado tampoco. El de los divisores, el segundo ejercicio, creo que es más interesante. eh, Porque tienen que mostrar todos los divisores de un número. Podrían reutilizar el código que les pasé hace un rato em, para determinar el divisor de un número. Y bueno, lo generalizan y lo hacen para todos. Entonces, seguramente van a tener que repetir varias veces esta porción de código, este bloque de instrucciones. Entonces, tienen que reutilizar lo que vieron antes. Bueno, eh, entonces eso sería todo, a no ser que tengan alguna duda. Van pasando sus nombres y documentos, por favor. Terminamos algo temprano hoy, pero bueno, es la primera clase. Es la primera clase de Python y es más que nada introductorio todo lo que vimos. Así que lo más fuerte, lo más fuerte de Python creo que es listas y cadenas, que lo vamos a ver la semana que viene. Y bueno, eh, creo que eso sería. Cabe aclarar, chicos, también que podemos aprovechar este tiempo que nos está quedando para aquellos que tengan todavía el problemita de que no instalaron. Así que también, si tienen alguna duda con respecto a la instalación o ver algún aspecto sobre justamente la instalación o cómo trabajar con Colab, se pueden quedar un ratito más y lo seguimos viendo. Sí, sí, no hay ningún problema con eso. Si tuvieran algún problema, este es el momento. Bueno, mi consulta es, yo instalé, y bueno, ya instaló, también se instaló el Spider. ¿Cuál abro, por ejemplo, en Python? ¿Que dice IDLE o que dice Python? Porque tengo dos ahí, dos ventanas, no sé con cuál se trabaja, digo. No. Solamente necesitas el ID Spider, es decir, ¿estás en Windows? Sí. Ok. Simplemente puedes buscar Spider y te va a aparecer así la aplicación. O sea, si tienes Python. Esto también, o sea, este entorno de desarrollo no es 100% necesario. Uno puede trabajar si quiere con la consola. Esto, ¿ven? Como ven, acá puedo yo programar con Python. ¿Ven? Pero es más práctico tener un entorno de desarrollo, un IDE, eh, más que nada para cosas que vamos a ver más adelante. Aparte, si llegamos a ver una parte más gráfica de lo que es Python, también sirve bastante esto de acá. Aparte, si quieren hacer un control de variables y demás, para ver cómo es que va su código paso a paso, esto les sirve un montón. Ah, bien, entonces lo que abro es el Spider nada más solamente. Spider nada más, sí.
Bueno, ya está resuelto entonces eso. Ya lo tengo listo. Ok, igual ejecuta alguna línea igual de código, algunas cosas que te he pasado para comprobar que todo está funcionando bien. No deberías tener problema una vez que en Windows no, al menos, si ya instalaste Python. Así que, Bien, ahora entonces paso uno y ya después ok, les comento cualquier cosa por mensaje. perfecto.